Nos encontramos nuevamente en Cruzando Fronteras con la teóloga María Dolores López Guzmán. Ella acaba de escribir en la editorial San Pablo el libro Memorias del Perdón. Unas memorias de personajes bíblicos, también de personajes actuales, algunos santos, que nos inspiran, que nos sirven de espejo, que nos ayudan a ver el alcance, la trascendencia del perdón de Dios y la misión reconciliadora que tiene la Iglesia. Qué alegría contar de nuevo en nuestro programa con María Dolores López Guzmán, con Dolly, para hablar, como os decía, de este nuevo libro suyo, Memoria del Perdón, editado en San Pablo. Bueno, lo primero de todo, darte la bienvenida, Dolly. ¿Qué tal estás? Pues encantada de estar de nuevo contigo, que siempre tratas estupendamente a la gente y da gusto. Y también para los oyentes o los que quieran estar y luego visualizar esta entrevista. Así que muy agradecida, sobre todo, y estoy muy bien. Bueno, sigo sosteniendo aquí el libro porque me gustaría que comenzáramos a hablar de la portada. Tú que tienes un tanto alto de artista y por el tema de los iconos y de tantas cosas, ¿por qué esta portada, Dolly? Una portada, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues aquí fue en una muy buena conversación con la editorial, con Carlos Eduardo y el padre Rafael, que son los responsables de la editorial, que de verdad me han hecho una labor de acompañamiento preciosa. Desde aquí también quiero agradecerlo porque es muy bonito, ¿no? La labor de escribir es muy solitaria, como tú bien sabes, Fernando, y luego no depende de nosotros la capacidad, vamos, yo no tengo capacidad de editar ni nada, entonces esa confianza, pero no la confianza solo de recibir el escrito, sino de acompañarte en todo el proceso de edición y consultarte, preguntarte, pues ellos han estado muy presentes con un diálogo constructivo estupendo. Ellos me preguntaron qué me gustaría, cuál era mi gusto para la portada. Y yo sí que les hablé de la figura del hijo pródigo un poco y también les mandé un boceto que había encontrado que me gustaba y ellos al hilo de lo que les mandé, pues me mandaron tres propuestas y una la descartamos mutuamente, quedaron luego dos y realmente esta me enamoró desde el principio porque en esta propuesta que ellos fueron los que me encontraron el cuadro de Pompeo Baldoni, que yo no lo conocía, que es un pintor italiano, y me encantó además porque de alguna manera la imagen es muy potente, ¿no? Es decir, que coge mucho espacio de la portada, es muy visual, con el trasfondo negro todavía se hace más visual y me gusta también especialmente esos brazos del padre abarcantes, ¿no? Como si fuera casi un seno materno también, ¿no? Donde el hijo en su desnudez, ¿no? Porque aparece el torso desnudo, pues aparece totalmente acogido. Y me parecía que expresaba estupendamente como lo nuclear del perdón, ¿no? Que es esa escena maravillosa que como mi amiga Dolores Alexandre siempre hemos compartido, me decía que a nuestro Señor Jesucristo bueno, contaba maravillosamente parábolas, pero que unas le salieron mejor que otras y que la del hijo pródigo le salió redonda. Entonces, yo creo que nunca nos cansamos de escuchar la parábola del hijo pródigo, porque es un compendio de todo lo que sucede en el perdón y la reconciliación. Y con esa portada tan potente, ¿no? De la desnudez, del estar sobrecogido y acogido entre los brazos del Padre, con ese trasfondo negro que hace brillar más la imagen y que le da sobriedad también, ese carácter sobrio, pues esa es la historia. El prólogo del libro es un prólogo precioso de José Luis Segovia Bernabé y dice él, nos aproximamos al tema del perdón con rigor, maestría y con poesía e invita a leer las páginas del libro en actitud orante. Eso me parece precioso y creo que es verdad. Bueno, cuando José Luis Segovia aceptó hacer el prólogo, me quedé ya sobrecogida y profundamente agradecida. Y cuando lo leí,
todavía me quedé aún más sobrecogida, ¿no? Porque siendo verdad que hay una aspiración a que ojalá todo lo que escriba acerca de Dios tenga ese trasfondo un poco espiritual y de oración que invite a la gente a orar, ese mm, es un deseo, pero luego la realidad es muy difícil, ¿no? Y que él lo haya respirado así sin que yo le di el libro sin más, pero que lo haya recibido de esa manera, de verdad no tengo palabras y no tengo palabras más que agradecer, la verdad. Dos cositas que también señala él en el prólogo, el hilo de oro, dice José Luis Segovia, perdonar lo imperdonable como posibilidad de crear algo nuevo. Y luego utiliza también una imagen muy sugerente. El perdón es un elemento constitutivo del kit de supervivencia para la felicidad. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Muchas veces, incluso a los creyentes, a pesar de que estamos tan acostumbrados a que desde pequeños nos digan que Dios nos ama, cuando nos enfrentamos a nuestro pecado, a las cosas que no hacemos bien, que no correspondemos a tanto bien recibido de la mejor manera posible y en cosas a veces un poco serias, que nos avergüenzan, nos queda ese resquicio, es curioso porque nos queda siempre ese resquicio de un poco de miedo, bueno, de vergüenza por supuesto, pero de miedo de quizá esto, hasta me da vergüenza decirlo en confesión, porque no me termino de creer que me lo vaya a perdonar el Señor así totalmente, ¿no? Y claro, nos cuesta comprender que el perdón nace, quiero decir, el sentido del perdón es perdonar lo imperdonable. Perdonar, es decir, el perdón sin el pecado no existiría. Es algo muy curioso, ¿no? No, no existiría. Es precisamente porque surge o porque cometemos el pecado y ahí está el mal y a ojos vistas, el sentido del perdón es justamente atajar el pecado, ¿no? Y, y esa palabra imperdonable, en teoría o en principio, creo que por una parte nos referimos o queremos referirnos a esos pecados extremadamente graves que nos parece que es imposible aplicar ahí la misericordia absoluta. Sin embargo, precisamente para ellos nace y está hecho, ¿no? Y, y luego lo del kit de supervivencia, evidentemente, es que el mal engendra mal y yo estoy convencida, esto lo he dicho muchas veces y cada vez lo creo con más fuerza, que si no existiera el perdón, el mundo no existiría ya a estas alturas de la historia, ¿no? Porque el mal engendra mal y se autodestruiría. Y entonces el perdón es como en las películas de acción, donde el bueno, el héroe, pues activa ahí pone ahí una semilla o algo para que se active algo que destruya el mal, ¿no? Y esa es un poco la misión del perdón, ¿no? Que precisamente el mundo sobrevive gracias al amor y especialmente gracias al perdón, que es una expresión de amor, ¿no? Sí. Dice en el libro que Dios, además de amor, se apellida perdón. Sí. Bueno, esto los judíos, en el judaísmo desde antiguo, de hecho el perdón era un atributo exclusivo de Dios. Y nosotros quizá, de hecho, por eso a veces los judíos nos acusan a los cristianos de que lo hemos suavizado mucho o banalizado, utilizan ellos mucho la palabra banalizar, porque el perdón es algo muy serio porque se enfrenta a cosas muy duras de la vida, ¿no? Pero, pero, pero es que Dios es o sea, el perdón se halla junto a Él, ¿no? Como dice el Salmo, el perdón se halla junto a Dios, ¿no? Y de alguna manera dentro en el libro que he intentado también reflejar como, bueno, al hilo de todos los personajes que he intentado sacar a la luz desde esta perspectiva, personajes bíblicos y algunos y no bíblicos, de repente, ¿no? Es decir, no sé cómo alguna vez hemos dudado o nos hemos quedado con un Dios castigador o un Dios que puede imponer un poco de miedo, ¿no? Porque la realidad es que releyendo con detenimiento la Sagrada Escritura, lo que emerge sin dudar ni poder dubitar, como diría San Ignacio de Loyola, es la misericordia.
O sea, una y otra vez y una y otra vez es lo que hace nuestro Señor, ¿no? Así que sí, su apellido es el perdón. Y según tú, hay dos ideas para sostener el entramado del perdón. Sí, por una parte, claro, yo creo que a veces podemos decir, bueno, ¿y qué pinta Dios en esta historia si ya, si somos buena gente e intentamos perdonarnos unos a otros, pues ya sería suficiente, ¿no? Pero la realidad es que nuestro perdón es limitado, como nuestro amor, caminamos y nos aproximamos poco a poco al amor con mayúsculas y al perdón con mayúsculas, eso por un lado. Por otro lado, es limitado en cuanto al alcance, porque, por ejemplo, ¿no? Si yo o alguien hace daño a mis hijos, pues me hace daño a mí. Si me hacen daño a mí, hacen daño a mis padres. Si hacen daño a mis padres, ¿no? Esto es una cadena, ¿no? Con lo cual, si yo tuviera que pedir perdón a las personas a las que he ofendido, no me daría la vida para ir de puerta en puerta pidiendo perdón a la madre, al padre, al hijo, a la hermana, porque la red de relaciones hace que lo que afecta a uno afecta a todos, ¿no? Como sucede con la iglesia, ¿no? Si somos miembros de la iglesia, lo que hacen a un miembro de la iglesia también nos afecta a todos, ¿no? Con lo cual nuestro perdón es limitado porque no nos da la vida para ir haciéndolo personalmente a todo el mundo, ¿no? Pero aún más limitado es porque desde que empezó la historia de la humanidad y cometimos el pecado, ¿no? Y la historia también un poco del mal que atraviesa la historia de la humanidad, por desgracia, ¿no? Gracias a Dios también el bien, pero quiere decir que a lo largo de la historia ha habido víctimas del mal a las que no se le ha hecho justicia, a las que nunca se les ha pedido perdón. Y que por mucho que a partir de ahora, imagínate que a partir de esta entrevista, Fernando, a partir de ahora todo el mundo decidiera portarse fenomenal y frenar el mal. Entonces sería estupendo, pero no podemos llegar al pasado ni hacer justicia ni pedir perdón a quienes ya no están, ¿no? Por lo tanto, una pregunta que queda ahí latente, que para mí era muy importante para calibrar y entender la intervención de Dios respecto a su misericordia y el alcance que tiene, es que no podía ser otro, porque necesitamos a alguien con mayúscula que sea el Señor de la historia, que pueda eso intervenir y alcanzar el pasado, el presente y el futuro de la humanidad, y ese solo es Dios, ¿no? Que es el dueño y el Señor del tiempo, porque Él es eterno, ¿no? Y, y luego hay una frase muy bonita de Immaculée Ilibagiza, ¿no? Que ella vivió el holocausto de Ruanda y ella, bueno, su situación fue muy dramática. Ella estuvo unos meses encerrada con muchas otras mujeres en un mini espacio de un mini cuarto de baño mientras escuchaban las matanzas, ¿no? Y de hecho a ella misma la estaban persiguiendo porque sabían que ella había escapado y la buscaban a ella para matarla. Mataron a su familia. Y ella hace eh, una experiencia espiritual muy profunda de perdonar a los agresores, tanto de su familia, de su pueblo, etcétera. Y ella llega a una formulación preciosa que yo creo que nos puede hacer pensar y ayudar, en la que dice que realmente la gente no es mala, sino que la gente hace cosas malas. Y es una formulación preciosa de una persona que ha experimentado eso, de una verdad profunda de nuestra fe, que es que todo lo que sale de las manos de Dios es bueno y por lo tanto el ser humano por esencia es bueno y estamos hechos para el bien. Lo que pasa que luego se han torcido un poco las cosas, pero eso quiere decir que en el lugar más sagrado de nuestra alma y del alma de cualquier persona hay algo en donde está preservado ese bien, esa huella de bien que Dios no ha puesto en cada ser humano. Bueno, el libro Memoria del Perdón está escrito con un enfoque muy humano y también al mismo tiempo con un enfoque muy teológico. ¿Cómo has logrado equilibrar estos dos enfoques? Pues no lo sé. Bueno, bueno, me alegra que me lo digas en el sentido de, para mí siempre es
no sé si una pretensión, un deseo, una ilusión, que sea así. Entonces, que alguien que no soy yo y desde fuera me lo diga, me alegra profundamente porque es una aspiración real que siempre le pido a Dios, ¿no? Porque nuestra fe es una fe humana, es decir, eh, es la fe de la encarnación, donde el lugar más importante, más eh, especial, donde podemos encontrar al Señor es precisamente en el ser humano, ¿no? Que es imagen y semejanza de Dios, ¿no? Donde Él mismo se hizo humano, ¿no? Adquirió y asumió la humanidad de tanto que le gustaba y que nos quería. Y por lo tanto, hacer teología sin que esté totalmente metido en las entrañas de lo humano, a mí me parecería que no sería auténtica teología cristiana. Y entonces hay que hablar siempre de los anhelos del ser humano, eh, conocer bien las entrañas de lo humano, porque es una vía única y muy especial de conocer a Dios. O sea, no se me ocurriría otro modo. Otra cosa es que lo logre, pero... Y luego además es que siempre, es verdad, ahora me viene, ¿no? Desde que era muy pequeña, y no es con ánimo de criticar, por Dios, pero cuando escuchabas las homilías de los sacerdotes o escuchabas a la gente hablar, siempre eh, ha sido como un anhelo muy grande también en mí el tratar de reducir lo máximo la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Entre el pensamiento y la obra. Entonces, para reducir esa distancia, es muy importante escuchar todo lo humano y hablar desde ahí, desde tus propias experiencias también, elevándolas a tercera persona, en el sentido de cuando ves que son comunes, para no hablar desde la teoría, ¿no? Sino desde lo compartido y desde ese Dios que habla en la entraña humana, ¿no? Qué bueno también este libro en pleno año jubilar, en este jubileo de la esperanza, que esté presente este tema del perdón, ¿no? Perdón y esperanza. Sí. Sí, de hecho, la editorial San Pablo cuando me lo pidió tenía ese deseo, ¿no? De aprovechar y responder un poco al año jubilar, que bueno, ya sabemos que un año jubilar de estas características pues se inspira en los textos del Levítico, ¿no? Cuando había los años jubilares, que era una de las claves de un año jubilar en los tiempos del Antiguo Testamento era la liberación de los esclavos, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de la liberación, ¿no? Entonces, al final, el perdón nos libera del pecado, ¿no? De una esclavitud yo creo que es la más fuerte de todas, porque arraiga en el alma, ¿no? Eh, es decir, bueno, por aclarar lo que estoy diciendo con esto, la experiencia de Nelson Mandela o de personas que han estado en la cárcel o en campos de concentración a mí me llama mucho la atención porque de alguna manera estás encerrado, es una esclavitud, pero tu alma es libre, ¿no? Tu alma es libre, tú puedes soñar y pensar y puedes amar incluso. Nadie te puede obligar a lo contrario, ¿no? Aunque te golpeen. Pero el pecado anida en nuestro corazón y es una esclavitud que nos perturba interiormente. Por eso que haya todo un Dios el que haya hecho como una de sus grandes causas de la salvación, ¿no? Sea precisamente liberarnos a través del perdón y la misericordia del pecado, pues me parece precioso. Y eso es lo que un año jubilar de estas características eh, pretende, ¿no? Que es recordarnos a todos los creyentes que el Señor nos salva, entre otras muchas cosas, pero esta es fundamental a través del perdón, ¿no? Y que no hay pecado que se le resista. Así que eso. Dolly, conectamos ahora con Barcelona porque tenemos ya preparada la pregunta sorpresa, una doble pregunta que te va a hacer Emili Pacheco, que es el director del programa Paraulas de Vida de Cataluña Radio y también el delegado de medios de la diócesis de San Feliu de Llobregat. Así que le escuchamos. Una sorpresa de verdad. ¿Qué tal, Fernando y María Dolores? Un placer, como siempre, asomarme al Cruzando Fronteras.
hoy en esta noche con María Dolores López Guzmán, un libro interesante, una conversación interesante la que estáis manteniendo. Y yo me asomo ahora para hacer dos preguntas muy concretas para María Dolores. La primera sería que nos explicara un poco cuáles son los criterios que utilizaste, María Dolores, a la hora de elegir a los personajes bíblicos y modernos que ilustran todo el tema del perdón en este libro. Esa sería una. Y una segunda sería también que nos explicaras, que nos contaras qué encontraste en la combinación, en la unión entre estos dos mundos. Pues nada, que vaya muy bien, muchas gracias y hasta pronto. Qué bonito, agradecidísima a la intervención, a las preguntas que, bueno, no sé si sabré responderlas bien, pero muchas gracias. Bueno, respecto a los criterios para elegir los personajes, fueron criterios muy variados, ¿no? Por una parte, claro, no son todos los que hay, porque la Biblia es un reguero de historias, ¿no? Y de personas. Pero sí, entonces he leído muchos más de los que he recogido, pero sí quería que, como hacer un pequeño compendio, o sea, que en el conjunto de todos los personajes aparecieran de una u otra manera los elementos más característicos que suelen aparecer cuando hay experiencias de perdón y reconciliación, ¿no? Por eso hay personajes donde hay una característica clave que es la confesión, ¿no? Confesar la verdad de lo que han hecho. En otros es el arrepentimiento, en otros es el abrazar al que vuelve después de la ofensa. En fin, ese fue un poco de los criterios. Y también, dada la sensibilidad de nuestros tiempos, quería que hubiera también hombres y mujeres, ¿no? Que hubiera también representación de hombres y mujeres, también a veces de grupos. Por ejemplo, hay un grupo que es el de los enemigos, pues este está puesto en plan como, bueno, la famosa invitación de Jesús a amar a los enemigos. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Y especialmente luego en la parte en la última parte, que ya hablaremos, sino de los que somos o intentamos ser servidores de la reconciliación, los personajes bíblicos, también hay ese equilibrio entre hombres y mujeres. Me pareció muy importante para ver la contribución de varones, pero también de lo femenino, ¿no? Y luego, ¿qué me encontré en esta selección? Que iba acompañada bueno, en cada capítulo va con la primera introducción al capítulo es a través de un personaje no bíblico, ¿no? No solo de personajes modernos, porque hay alguno, pues San Agustín aparece precisamente en el primero, pero la mayoría sí que son personajes más modernos del siglo XX para acá. Y era precisamente el objetivo de decir, bueno, también un poco como Dolores Aleixandre decía, ¿no? Yo creo que muchos lo hemos acogido, ¿no? De esta historia es nuestra historia. La historia de los personajes bíblicos que pasó hace más de 2000 años, incluso más atrás todavía, sino que tenemos voces que nos acarician muy de cerca, ¿no? Que a lo mejor nos han precedido solo en una o dos generaciones y que están aquí, otras personas, algunas de las que pongo están vivas todavía. em, pues me parecía muy importante porque es una forma de decir, o sea, de decirnos que participamos de esa historia, que el perdón es real, que no es una cosa del pasado, que es posible. Y ese es el hilo conductor, ¿no? Esta historia de la salvación continúa, esta historia del perdón y de la misericordia continúa, ¿no? Entonces es como agradecimiento y homenaje por esas figuras bíblicas de los que nos han precedido, agradecimiento por los que lo están viviendo ahora y nos dicen que esto es posible, y ojalá que cojamos ese testigo para otros que vengan en el futuro, ¿no? Es un poco la idea. Pues le agradezco mucho a Emily su participación en este programa. Y ahora para continuar, yo creo que sería también muy oportuno hablar de las tres partes que tiene el libro. Pues sí, eso es verdad que la parte más voluminosa, la que me ha ocupado más espacio es la primera, que es en la que recojo los personajes, tanto bíblicos como he dicho antes, ¿no? No bíblicos, alguno así más antiguo y otros bastante modernos, ¿no?
con esta idea que ya he comentado, ¿no? Y donde he querido también reflejar a través de estos personajes la doble vía que todo ser humano experimenta, ¿no? Que es la de perdonar, pero también la de ser perdonado, la de perdonar y la de tener que pedir perdón. Entonces eso sería un poco la primera parte, ¿no? Que además la he titulado también Aprender a recibir, o sea, es reconocer, recibir y sanar. Me gusta mucho, de hecho, de los tres verbos, me gustan los tres, que conste, ¿no? Por eso los he puesto, pero el que he puesto en el centro, recibir, es uno de mis favoritos en la vida espiritual, ¿no? Pero tiene que estar encabezado o acompañado por el reconocer, es decir, para que se dé el perdón, tiene que haber primero un reconocimiento previo del bien que yo he recibido. Y una vez que yo reconozco, soy capaz de ver tantas cosas que me han sido dadas, tantos dones, a través de personas, a través de historias, lo que sea, es cuando una vez que yo no correspondo bien a lo que se me ha dado, es cuando yo me doy cuenta de que ahí hay algo que he hecho mal y que necesito ser perdonado y sanar, ¿no? Entonces, reconocer lo que se me ha dado, recibirlo, es que una cosa es darme cuenta de que la creación está ahí y me precede, yo reconozco que está ahí, que me ha sido dada, y otra cosa, un paso siguiente es recibirla, acogerla, hacerla un poco mía, ¿no? Que es un segundo paso, ¿no? Y luego después ya, pues hay que sanar cuando no he tratado bien lo que he recibido, ¿no? Después la segunda parte que para mí es esencial, porque incluso cuando hice la tesis doctoral, ¿no? Sobre el tema del sentido del perdón y el significado del perdón después de Auschwitz como palabra clave que condensa todo aquello de los campos de concentración como un universal también, que no solo ha pasado en Europa, sino en otros lugares. Yo lo que hice fue coger un autor judío que había hecho una definición fenomenológica del perdón, haciéndose esa pregunta, ¿qué significa el perdón después de masacres y del mal radical? Y luego eso lo puse en diálogo con nuestra fe cristiana, a ver si encajaba, porque era un autor judío, y vi que encajaba fenomenal. Y no solo eso, sino que la siguiente pregunta que yo quise hacer es, ¿y qué aporta Dios? ¿No? Es decir, ¿qué aporta Dios al perdón, ¿no? Entonces, esta segunda parte del libro, que la he titulado Por uno solo, pues justamente quiere dar respuesta a eso, ¿no? Es cuál es el sentido del perdón de Dios y cómo, bueno, dar respuesta, hacer una aproximación al misterio de la historia de la reconciliación y cómo lo hizo el Señor, porque en nuestro Dios es tan importante el hecho de afirmar que es amor como el hecho de afirmar y cómo nos ama, ¿no? No de cualquier manera, pues aquí igual, ¿no? Nuestro Señor es misericordioso y es reconciliador, pero nos hace, o sea, el cómo lo ha hecho todavía le da unas dimensiones al amor absolutamente asombrosas, ¿no? Y el por uno solo es un poco como decir, por una sola persona entró la salvación, ¿no? Por una sola persona. Y ahora que yo trabajo además con las religiosas del Sagrado Corazón, así hay un pequeño homenaje porque la fundadora, Magdalena Sofía Barat, uno de sus lemas era, por una sola niña merece la pena haber fundado la Sociedad del Sagrado Corazón. Y me acordaba de aquello de Abraham con lo de Sodoma y Gomorra y todo esto, ¿no? Y puedes salvar a 10, venga, por 10 salvaría, ¿no? Bueno, nuestro Señor por una sola persona daría la vida entera, ¿no? Lo ha hecho por toda la humanidad, pero aunque fuera por uno solo, como dice la oveja perdida, deja todo por una sola persona, ¿no? Y eso, por un solo hombre que es Jesucristo, nuestro Señor, pues ha sido posible la salvación desde su raíz. Y luego la tercera parte, claro, habiendo visto la obra de Dios, que evidentemente, claro, ¿qué es lo que, por no hacer spoiler, porque los pasos de la reconciliación son muy bonitos, y eso yo creo que hay que gustarlos para captar esa hondura del amor de Dios. Pero claro, lo que es clave en el perdón del Señor, bueno, lo que es clave en nuestro Señor, en el perdón y en todo, es la resurrección. Sin resurrección no tienes nada sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la resurrección? En la resurrección lo que ocurre es que resucita Jesucristo.
y no otra cosa. Es decir, sus palabras, su obra, su gesto, su humanidad. Y eso quiere decir a su vez, si lo llevamos al tema del perdón, que de esa manera está dando al perdón, a la experiencia y a la palabra del perdón una validez eterna. Es decir, el mal de ahí no pasa, pero no, de golpear y de dar no pasa, pero, o sea, la puerta de esta vida a la otra, ahí queda detenido. Pero el perdón tiene validez eterna, ¿no? Es como si pusiéramos un sello, dice, garantía la eternidad, ¿no? Y, y la última parte, entonces, claro, sabiendo que el perdón al modo de Jesús, porque esto es la clave, ¿no? Al modo de Jesús. Por eso hay que mirarlo, vislumbrarlo, desgustarlo para reproducir el perdón al modo de Jesús, que tiene validez eterna, se convierte en misión de la Iglesia, misión central, ¿no? Y por eso la Iglesia tiene en su seno el ser servidora de la reconciliación. No podemos renunciar a eso porque si no traicionaríamos nuestro ser, ¿no? Es como en Romanos 8, que es uno de los capítulos más preciosos desde mi punto de vista del Nuevo Testamento y es de San Pablo. Claro, se dice que estamos llamados a reproducir la imagen del Hijo. Entonces, claro, pues estamos llamados a reproducir su perdón, ¿no? Como iglesia, ¿no? Como llamados. Si, si me lo permite, María Dolores, podríamos ahora también hablar un poquito de los personajes bíblicos en el libro. ¿Cuál crees tú que es la historia bíblica que mejor ejemplifica el poder del perdón? Wow. Me resultaría difícil elegir alguna. Tengo algunas que son quizá un poco favoritas, pero, pero bueno, ya he mencionado antes la parábola del hijo pródigo, porque es un, es un compendio absoluto de, de- de la belleza del perdón y la reconciliación. Además, ahí se imbrican totalmente perdón y reconciliación. ¿Por qué? A ver si lo resumo. Eh, Porque tenemos a un hijo que lo había recibido todo, estaba en la casa del padre y lo tenía todo, pero pues por ambición, por orgullo, porque se cree que él va a hacer mejor las cosas, por lo que sea, pues se va dando un portazo pidiendo la herencia por adelantado que desaprovecha, ¿no? Porque cuanto más nos alejamos del padre, pues peor nos va a ir. Y a veces hemos, tenemos una visión demasiado negativa del hijo pródigo en el sentido de pensar que, hombre, que claro, que volvió porque pasó hambre, ¿no? Si no, no habría vuelto. Y yo lo que pienso es bendita, bendita hambre, ¿no? Porque esa le hizo volver, ¿no? Eh, es muy importante tener sed y es muy importante tener hambre, ¿no? Hambre de Dios. Si no, no volveríamos. Pero lo más precioso ocurre es que en ese camino de vuelta hay una experiencia, a mí me parece que es real, de arrepentimiento. Bueno, primero que es real porque ya sabemos que en hebreo la palabra arrepentimiento, que es teshuvah, ellos no tienen la palabra arrepentimiento, esta es nuestra, ¿no? De la tradición latina. Es como lo hemos traducido nosotros, pero en hebreo la traducción es vuelta, ¿no? Es decir, el arrepentimiento no es solo sentirme mal, es volver, ¿no? Con lo cual el texto, ahí Jesús, que era judío, está expresando ese arrepentimiento porque vuelve. Y en esa vuelta él va maquinando, va pensando qué es lo que quiere decir, ¿no? Y a mí, de verdad, de todo corazón, digo que no he encontrado ningún otro lugar donde la confesión sea tan honesta y tan limpia. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de llamarme hijo tuyo. ¿Y por qué? Y luego hablo del Padre, pero ¿por qué me parece tan preciosa? Porque si a mí me hubieran pedido escribir una parábola sobre el perdón a día de hoy, y que seguro que la gente lo habría aceptado estupendamente, casi mejor que la del hijo pródigo,
con permiso de nuestro Señor, habría sido bueno, pues que el hijo pródigo vuelve, que vea al padre ya venir de lejos, y entonces yo, al verle acercarse, le diría, un momento, un momento, antes de que me digas nada, de verdad, de verdad, o sea, yo sé que he hecho mal, yo lo sé, pero si me hubieras dado la herencia tú, si te hubieras adelantado, pues no me habría ido dando un portazo. He hecho mal, pero no habría sido de esa manera. O, un momento, un momento, antes de abrazarme y de decirme, eh, sé que he hecho mal, pero claro, si a lo mejor me hubieras tratado como mi hermano, pues entonces yo no habría hecho eso. Y aunque he hecho mal, pero ¿se entiende lo que quiero decir, verdad? Es decir, y esta es la tendencia natural de todos. Cuando nos encontramos con nuestra responsabilidad ante algo que hemos hecho mal, la tendencia natural es repartir culpas, ¿no? Como aparece también en el Génesis, no fui yo, fue Eva, y Eva la serpiente, y el otro al otro. Entonces, esta, esta confesión, esta vuelta, este regreso, acompañada de estas palabras, ¿no? Tan limpias, es limpieza de corazón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno o no soy digna de llamarme hija tuya. No lo he encontrado fácilmente en otros lugares, me parece maravilloso. Igual que ese padre que es tan anhelante, que está, yo me lo imagino como ¿no? Como un padre y una madre que estás mirando, anhelando, adelantándote un poco para ahorrarle un poco de camino, y en cuanto vuelve ya le abraza, ¿no? Y le hace la fiesta, ese abrazo, que es un pico, ¿no? Es un pico, el pico de la reconciliación, ¿no? Porque el padre o la madre sabe que eso ha sido sincero, ¿no? Entonces es un compendio. Para mí, esto es lo que debería suceder en el sacramento. O sea, entonces, desde aquí hago una llamada para que, digo, al final es un sacramento, quiero decir, el sacramento, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Entonces, igual que cuidamos o intentamos cuidar las Eucaristías, ¿no? A veces con más acierto, a veces menos, pero la liturgia de la palabra, el canto, el espacio, pues yo creo que es un sacramento que merecería que cuidáramos el espacio, que tuviéramos algún icono del hijo pródigo o no icono, lo que sea, pero la Biblia abierta en algún texto. Es decir, no, porque es un sacramento que expresa algo absolutamente esencial del misterio de Dios y de nuestra fe. Y luego, por mencionar otro personaje preciosísimo, para mí el personaje porque uno de mis textos favoritos es Juan 21, el personaje de Pedro me parece fuera de serie, porque, porque a veces en contra de lo que pensamos, yo creo que fue el amigo que hizo la mayor traición, mucho más que Judas, porque es verdad que Judas era amigo, entre los 12 eran los amigos de nuestro Señor, ¿no? Y el propio Jesús le menciona, le llama amigo, así me entregas, ¿no? Y le llama amigo. Pero claro, lo de Pedro no tiene nombre, como digo yo, porque incluso dentro del grupo de los 12 le había tenido como una especial predilección, y le había llevado a la transfiguración y le había rescatado de las aguas cuando intentó, ¿no? Él era muy protagonista, muy apasionado, muy, ¿no? Yo contigo al fin del mundo, y yo contigo al fin del mundo, pero además es que le traiciona, claro, viendo ya a Jesús en el Calvario, en el momento de mayor dolor, ¿no? De extremo, y ahí la negación de yo no te conozco, ¿no? Me parece muy fuerte, ¿no? Entonces, después de esa traición, ¿no? Ahí donde las brasas, pues sucede lo de eh, en Juan 21, la aparición del resucitado, que es de una belleza increíble, ¿no? Es el triple perdón, ¿no? La triple pregunta de Jesús, ¿no? De ¿me amas? Y me amas más que estos, ¿no? Que yo de pequeña eh, nunca lo entendía bien, porque me parecía que Jesús era como que le estaba diciendo a Pedro que él también le amaba más que estos. Yo que te amo más que estos, tú también me amas más que estos, y me daba un poco de envidia. Pero claro,
aquí hay un entramado respecto al perdón muy precioso, ¿no? Que es que, igual que le había negado 3 veces, pues Jesús le hace la pregunta por 3 veces, ¿no? Y le dice, ¿me amas más que estos? Y si hacemos memoria de los evangelios, hace referencia Jesús al texto de Lucas 7, de la pecadora perdonada, donde la pecadora, esa mujer maravillosa, es que a mí las cosas así un poco de expresiones de locura, de amor, me encantan, y aparece ahí en la casa de Simón y se arrodilla y con sus lágrimas riega a los pies de Jesús y le seca con sus cabellos. Y claro, le dice a Simón, Jesús le dice, ¿ves a esta mujer? Primero mírala y dice, es que a quien mucho se le perdona, mucho amor muestra. Y esto está vinculado con lo de Pedro. ¿Me amas más que estos? Es decir, si, si aceptas el perdón, amarás mucho más, porque tu pecado ha sido tan grave, se te ha perdonado tanto, querido Pedro, que estás invitado a mostrar mucho amor, más que estos que a lo mejor han pecado menos que tú y se les ha tenido que perdonar menos. Entonces aquí hay bueno, y las lágrimas de Pedro, que lo de las lágrimas me emociona mucho, ¿no? Pedro lloró y recibió el perdón y de esta manera se convirtió. Y entonces ahí en ese momento es cuando Pedro de verdad sí que estuvo preparado para ser el pedrusco de la isla. Nuestro Señor es la piedra angular y Pedro es el pedrusco, ¿no? Pero después de esta experiencia, y por eso el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI insistieron en que la Iglesia está fundada en el perdón y está aquí en esta experiencia de Juan 21 de Pedro. Esta es la piedra, el pedrusco, ¿no? La iglesia está fundada en el perdón. Me han gustado también mucho las reflexiones, por ejemplo, en torno a Abigail o cómo tratas la figura del anciano Eleazar, donde dices al final, únicamente el amor abre una vía a la esperanza, pero no un amor cualquiera, sino un amor sacrificial, porque el perdón es imposible sin el sacrificio. Sí es, sí. Esto, yo sé que la palabra sacrificio no está de moda y un poco como se abusó de ella en épocas antes del Vaticano II y se le dio una tonalidad un poco oscura y como que rompía a las personas, ¿no? Pues luego se desechó o se la trató de encauzar por la vía de hacer algo sagrado, ¿no? Facere, ¿no? Hacer algo, convertir algo en sagrado. Yo creo que no hay que renunciar a reconocer y a acoger la parte sacrificial de un amor radical, que es lo que expresa el perdón. Porque lo voy a llevar al Señor, pero estos personajes, como, y especialmente, por ejemplo, el anciano Eleazar es precioso. Em, es que a nuestro Señor perdonar le costó la vida. Es que dicho así claramente, quiero decir, una de sus 7 palabras en la cruz fue la del perdón y fue su respuesta al mal. Si Jesús hubiera huido o, pues como en el huerto, hubiera cogido también la espada, ¿no? Y hubiera ahí cortado también más orejas o lo que hiciera falta, esa habría sido su respuesta al mal, pues no le habría costado a lo mejor la vida, hubieran hecho ahí una pelea, habría medio huido o no, o lo que fuera, ¿no? Pero la realidad es que su opción por la no violencia y por pronunciar esa palabra de perdón le costó la vida y hasta la última gota de sangre, ¿no? Entonces, el perdón es amor radical que nos puede costar la vida, ¿no? Es decir, y entonces ahí cobran ese sentido nuevo, o no sé si nuevo o profundo, pues todo aquello que decía Jesús de el que quiera servirme tome su cruz o renunciar a uno mismo, ¿no? Renunciar a uno mismo, ¿no? El que quiera salvarse, dar la vida entera, ¿no? Y eso implica el perdón, ¿no? Porque cuando perdonamos renunciamos
a la venganza, renunciamos al rencor, renunciamos, o sea, renunciamos a algo que nos surgiría de forma natural, ¿no? A devolver en la medida en que nos han dado. Y no es solo devolver con bien, es devolver con un bien supremo, ¿no? Entonces es precioso, ¿no? Y en lo del anciano Eleazar quise ponerlo porque, mira, es otro de los criterios que también quería poner cuando seleccioné los personajes, ¿no? Ver que también en la Biblia diferentes edades, ¿no? No hay discriminación, no hay edadismo, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Y el anciano Eleazar se convierte en un ejemplo ya entrado en años, donde él mismo es consciente de, pues por seguir, que le están viendo los jóvenes y que su entrega hasta el final a, va a inspirar a otros, ¿no? Y entonces esa honestidad de no sacrificar a los ídolos, de mantenerse firme en la fe que ha heredado, ¿no? De los padres y de lo, en fin, eso es precioso, es precioso. Yo invito, es que cada personaje es una riqueza, la verdad, para nuestra fe. Pues tendrán nuestros amigos también que acercarse al libro porque realmente los personajes nos pueden inspirar mucho en nuestro hoy. Pero siguiendo con otro personaje bíblico, me gustaría que nos detuviéramos un poco en Zaqueo y en toda la cuestión de la reparación en este personaje. He tocado otro de mis puntos débiles, que es Zaqueo. Sí, porque como soy muy baja de estatura, me encantaba lo que digo, ¿no? Igual que hay ancianos, jóvenes, ¿no? Encontramos a David, que fue elegido de jovencito y luego llegó a ser rey, hombres, mujeres, mayores, las estériles, mujeres mayores, en fin, pues es que en la Biblia podemos encontrar inspiración para cualquier circunstancia de nuestra vida. Entonces, Zaqueo me encanta por eso, porque era bajo de estatura como yo. Pero efectivamente, a mí me parece la Iglesia que hoy en día, por ejemplo, en el tema de los abusos, ¿no? Que tristemente vivimos en este momento histórico, pues hay mucha dificultad todavía, se van dando pasos, yo creo que es importante reconocer que se dan pasos, pero hay mucha dificultad para entender lo que es la reparación, mucha dificultad. Y entonces, a mí Zaqueo, que es un texto muy breve, pero que es precioso, porque está un pecador público reconocido, ¿no? Y era reconocido por algo que también está muy en boga hoy, que es la corrupción, ¿no? Es decir, él cogía dinero por aquí y en la circulación del dinero pues se quedaba con algo él. O sea, corrupción pura y dura, robaba. Y todo el mundo lo sabía y entonces estaba señalado, la gente le miraba mal. Y él nunca jamás imaginó, ni en sus mejores sueños, que sabiendo que todo el mundo le miraba mal y quién era, que el Señor Jesús se iba a detener donde estaba él y decirle que bajara, ¿no? Para mirarle, ¿no? Para mirarle a la cara, para mirarle a los ojos, ¿no? Solo con ese gesto ya el Señor le rehabilitó, que es reconocerle como persona, ¿no? Es decir, ya sé que eres un pecador, pero te miro a tu rostro, ¿no? Y solo con ese gesto de reconocimiento de Zaqueo como persona, de detenerse, porque nos cuesta mucho hoy en día en esta cultura detenernos, ¿no? Es detenernos en la lectura, detenernos en las personas, detenernos en cómo hacemos las cosas, ¿no? Con una cadencia de sosiego que nos ayude a ahondar en lo que somos y en lo que hacemos. Y, y entonces el Señor se detuvo y le miró y eso le sobrecogió. Y ahí dijo dos cosas preciosas. O sea, ese impacto hizo que Zaqueo dijera, la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres, o sea, la mitad de mis bienes, y a quien haya defraudado, le daré el cuádruplo. A, a quien haya defraudado, le daré el cuádruplo. Y dices, o sea, el Señor ha obrado el milagro de que la persona reconoce, es decir, al saberse reconocido y mirado, es más consciente de lo que es y de lo que uno es y de lo que uno ha hecho, y se da cuenta de que no existe la reparación, una reparación
de igual, o sea, que equilibre al 100%. O sea, en eso tenemos que caer en la cuenta de que eso es imposible. Ni siquiera, por ejemplo, en el caso de Zaqueo, que era más fácil de cuantificar, porque si tú dices, yo he robado 5, pues le devuelvo 5. No, él dice, le devuelvo el cuádruplo. ¿Por qué? Porque claro, a la persona a la que le he robado hay una parte que no es cuantificable, que es el disgusto que le doy, el miedo de que le vuelva a pasar, el que a lo mejor mientras no le he devuelto le he generado una deuda con otra persona, eh, en fin, ¿no? Toda una serie de elementos que aparecen en el otro donde yo le he arrebatado injustamente algo, que es lo que le hace a Zaqueo decir, no, tengo que darle más. Ni siquiera eso equilibra 100% porque no es equiparable, pero sí es un reconocimiento de que en el otro hay un daño que tiene muchas ramificaciones y que yo al menos reconozco que existe, ¿no? Y que yo quiero aliviar. Entonces a la hora de la reparación es precioso. Y ya los padres de la iglesia, curiosamente, decían, algunos de ellos, que en la reparación hay que rascarse el bolsillo, porque el arrepentimiento debe estar contrastado con aquello que nos duele y que tenemos precisamente en el bolsillo, que es el dinero. Curiosamente, ¿eh? O sea, esto viene desde antiguo, no es una moda ahora de lo de las indemnizaciones o así, sino que tenemos que pensar bien todo el universo de la reparación. Aparecen también en el libro algunos instantes decisivos. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando un moribundo pide perdón cuando no puede hacerlo directamente a quienes ha ofendido? ¿Cómo valorar si el arrepentimiento es sincero cuando no hay tiempo ni forma de comprobarlo? Bueno, pues aquí la iglesia, o sea, se nos escapa totalmente de las manos, ¿verdad? Pero la iglesia como madre, yo creo que aquí actúa como madre, ha entendido siempre que la situación de muerte es una situación especial en la que de alguna manera la persona es una situación irreversible y difícilmente, no quiero decir que no sea posible, que lo es, ¿no? Pero difícilmente la persona no habla con cierta sinceridad y no saca sus miedos y lo que es, ¿no? Entonces el tratar con misericordia, aunque ya no haya posibilidad de reparación como la que he hablado antes de Zaqueo, ¿no? Entiende que prevalece la misericordia sobre esa persona en la que, un poco como en el pecado lleva la penitencia, ¿no? Es decir, precisamente la persona que ya no tiene tiempo para desarrollar ese sentimiento con el que se encuentra, esa verdad con la que se encuentra en el momento de morir, pues ya le es suficiente penitencia para la propia persona, ¿no? Y el hecho a lo mejor de reconocerlo en esos momentos ya tiene un significado distinto, ¿no? Y especial. Y, y cuando las situaciones que, no sé si me lo has planteado ya o lo estoy siguiendo por el hilo de cuando no podemos pedir perdón a alguien porque ya no está, esto me lo has preguntado o me estoy, bueno, lo cuento como situaciones de muerte, ¿no? No siempre, el perdón no siempre se puede dar totalmente con todos sus elementos en todo su esplendor, ¿no? Por eso son experiencias que suceden muy pocas veces en la vida, en su plenitud. Es muy frecuente que yo quiera a lo mejor pedir perdón a alguien y que el otro no quiera ni escucharme, o que alguien me diga o sea, me quiera pedir perdón a mí y yo decida no perdonar, o que yo quiera pedir perdón a alguien y que ya no esté porque haya fallecido. Estas experiencias han sucedido en el acompañamiento espiritual, ¿no? Personas que se duelen, por ejemplo, por eh, circunstancias familiares, de enfados familiares donde ha habido rupturas, hermanos que no se hablan de muchos años y que alguno de ellos ha fallecido y alguna persona decirme, Dolly, mi hermano falleció y ya no puedo pedirle perdón, ¿no? Dice, y además, cosa tremenda, ni siquiera me acuerdo de por qué nos enfadamos. Y entonces ahí tenemos un doble consuelo, ¿no? La posibilidad de hacer gestos simbólicos, ¿no? Una persona en particular escribió una carta y la llevó a la tumba de su hermano
Y además también la confianza de saber que como existe la resurrección, esa persona ya te ofrece el mismo perdón de Dios, ¿no? Con lo cual ese perdón lo tenemos garantizado, ¿no? Así que tenemos un Dios con el que siempre hay salida, siempre, siempre hay ventanas, siempre hay puertas, siempre hay puentes, ¿no? Así que Vamos a seguir hablando también sobre el perdón en la actualidad. Hoy que vivimos en una sociedad a veces tan crispada y en un mundo donde también las redes sociales amplifican juicios y amplifican incluso el resentimiento, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a vivir el perdón en la vida cotidiana? bueno, yo creo que lo primero de todo es, bueno, yo creo que deberíamos tener una pedagogía del perdón, mm, y educar a nuestros niños, ¿no? En nuestros colegios, en las familias, a- con esta realidad. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más graves que tenemos, y que ya lo vienen diciendo los papas desde los principios del siglo XX, que uno de los problemas del ser humano es el no tener conciencia de pecado. Ya sé que aquí tocamos otro de los temas que no nos gusta oír, pero al mismo tiempo creo que en el mundo en que vivimos ahora con esta nuestro nuevo diseño geopolítico amenazante y triste que estamos viviendo, ¿no? Con guerras cada vez más cercanas, con situaciones de mal muy graves. Creo que esto nos puede ayudar a reflexionar conjuntamente y ayudarnos a situar bien el pecado, que el pecado no es fácil de situar bien, pero esta conciencia, ¿no? de el mal no surge porque sí, sino que la ambición, el interés, a gran escala, sean los políticos, los gobiernos, o a pequeña escala, estos conflictos familiares, estas envidias, estos celos en la familia o en las comunidades, eh, pues aparecen y enseguida hay conflictos a veces difícilmente de difícil solución, porque tú me has dicho, porque yo te dije, la maledicencia, por ejemplo, el ir diciendo, no, y fulanito, y menganito, y este, y el otro, y vamos deteriorando la imagen de unos y de otros, y contagiando a otros, a los amigos, para que piensen como yo. ¿No? De, uy, es que fulanito tal, es que este lo hace porque es ambicioso y el otro porque no sé qué y vamos haciendo una bola. De hecho, el Papa Francisco, desde el principio de su mandato, de su pontificado, eh, nos ha dicho a la Iglesia que uno de los pecados más graves que tenemos en la Iglesia es la maledicencia, es la lengua y los pasillos y tal, ¿no? Y yo creo que esto pasa a nivel comunidades y grupos como a nivel familia, ¿no? Y mi experiencia de acompañamiento me dice que cuántos conflictos familiares hay, ¿no? Las herencias, o mis padres, ¿no? O aquella palabra maldicha, ¿no? El calentarte en una conversación, en una discusión y ya traspasar ese umbral y decir una palabra que ya queda dicha. Con lo cual todo esto nos afecta a todos. Es muy importante. Y es muy importante ver que todo está relacionado, es decir, a nivel político, social, etcétera, y a nivel más cercano, cotidiano. Y, y que el daño que cometemos, allá donde lo hagamos más o menos grave, genera un mal o un daño al otro y a mí mismo, ¿no? Y entonces, si somos conscientes de eso, si fuéramos conscientes de eso, que todos participamos en eso, y tomáramos conciencia de que el perdón es lo que lo frena, pues podríamos hacer una especie de club de los perdonadores para abrir vías nuevas, para poder convivir juntos en paz, ¿no? Porque al final el perdón está muy vinculado a la paz, ¿no? Y eso, qué bonito sería o qué bonito es llegar a casa y no escuchar gritos, ¿no? Qué bonito es llegar a casa y quitarte las zapatillas y decir, aquí puedo descansar, o en la comunidad. Qué bonito, ¿no? Que estoy deseando llegar porque no me voy a encontrar malas caras. Puedo entrar en la cocina porque nadie me va a decir que pongo mal este plato, que en lugar de estar aquí debería estar allá. Tonterías cotidianas
que nos hacen la vida más difícil a todos, ¿no? Que nos desgastan. Entonces, claro que tiene sentido el perdón, ya lo creo. También alguien que nos esté escuchando se puede preguntar cómo confundir, cómo no confundir el perdón con la impunidad. Este tema es muy importante porque el perdón, la vida espiritual, bueno, y la vida humana, quiero decir, para todo, pero bueno, lo llevo a nuestro terreno en el sentido de, existen diversas virtudes, ¿no? No una sola. Existe la templanza, existe la fortaleza, existe la justicia y existe el perdón. Entonces, nunca podemos, si absolutizamos una virtud en detrimento de las otras, esa virtud que absolutizamos está distorsionada. Entonces, el perdón nunca se puede saltar la justicia, ¿no? Y de hecho es la cualidad, otra de las grandes o de los grandes atributos de nuestro Dios, el perdón habita junto a él, pero también Dios es justo, ¿no? Dios es justo y misericordioso, tardo a la cólera y rico en piedad. Entonces, ese extraño y difícil equilibrio entre una misericordia justa o una justicia misericordiosa es lo propio de nuestro Dios. Y propio es del perdón no saltarse la justicia. Entonces el perdón está en otro plano distinto, ¿no? Cuando ahora a veces se habla mucho a nivel político-social de políticas del perdón, ¿no? O de las amnistías o cosas de así. Si, o sea, una persona, por ejemplo, como los encuentros restaurativos, que ahí menciono el caso de Maisabel o lo que sea, ¿no? Esos encuentros están hechos con la claridad de decirle al agresor, a la persona que está en la cárcel, que eso no implica obtener beneficios penitenciarios, está en otro plano. Es más, en los que se han hecho con absoluta sinceridad y honestidad, hasta el propio preso no pide nunca la reducción de la condena, porque la considera justa. Sin embargo, hay una paz en el corazón al ver que la persona a la que has dañado si es víctima o si es víctima secundaria en el sentido de que has matado al marido o al hijo y te viene la madre o la esposa, recibir esa palabra de que te miran como Jesús miró a Zaqueo, te miro a los ojos, te reconozco como persona, no te guardo rencor. Incluso después de algunos encuentros ha habido, en algunos casos, que se siguen intercambiando cartas, ¿no? Se restaura una relación, por ahí va el perdón, ¿no? Que nunca se debe saltar la justicia. Bueno, ya las últimas preguntas para animar a nuestros amigos a que se lean el libro, porque podríamos estar aquí hablando horas sobre muchos puntos. ¿Qué consejo daría a una persona que siente que no puede perdonar? Eh, Eso me lo preguntan mucho porque es verdad que hay mucha gente que me dice, yo quiero perdonar, pero no puedo. Bueno, pues yo le digo lo siguiente. Bueno, lo primero es que habrá que establecer un diálogo para ver si de verdad la persona no ha perdonado de verdad o tiene una concepción errónea del perdón, que esto pasa mucho. Entonces entramos en diálogo y me ha ocurrido en bastantes ocasiones que la persona de verdad había perdonado, pero no lo sabía porque tenía una idea equivocada del perdón. Eso uno. Pero se puede dar el caso porque somos limitados y nuestro amor no nos alcanza porque es limitado y decir, de verdad, no llego, de verdad me siento incapaz y el rencor todavía me habita, ¿no? Pues en nuestra fe, como nuestro Dios es maravilloso, siempre nos da opción, ¿no? Porque igual que el Señor nos ha dado la potestad a través del ministerio de la reconciliación, ¿no? A través del ministerio sacerdotal, de perdonar en su nombre, de perdón. Esto es muy fuerte. Es decir, en la Iglesia tenemos un ministerio que el propio Jesús lo instituyó de poder perdonar en su nombre. Esto es muy fuerte. Pues si le damos la vuelta, nosotros podemos decirle al Señor, Señor, perdona tú en mi nombre, que yo no puedo. Así que así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios.
Qué bonito. Bueno, tú que, claro, además de tu vida cristiana, toda tu trayectoria, todos tus años, todas tus vivencias, pero además de esa vivencia cotidiana del perdón, claro, tú has hecho un doctorado sobre el perdón, has escrito libros, la figura de Josefina Vaquita, que también está en este libro también. ¿Cómo te ha cambiado a ti un poco tu visión sobre el perdón después de escribir este libro? ¿Qué te ha aportado a ti personalmente el libro? Pues me ha ensanchado el corazón muchísimo más. Esta experiencia de a más, es que lo de Dios es siempre a más, ¿no? Como esta expresión catalana creo que es, ¿no? De a más a más. Mm, de repente he emergido con una claridad tan preciosa, la conciencia de la historia de la salvación, el hilo conductor. O sea, el sacar a la luz estos personajes, y luego me he encontrado con otros más, pero tenía que seleccionar, pero desde el origen, desde el Génesis hasta aquí, y luego pasando con algunos de estos personajes modernos, pero ver es el hilo conductor de la historia de la salvación en esta clave de misericordia, de reconciliación y de perdón, con una claridad que yo digo, pero ¿cómo no lo vemos? Pero ¿cómo no lo vemos antes? Es un poco, ¿no? Es como, quizá yo me quedaría con eso, ¿no? Y entonces es un esponjamiento el que produce muy grande, ¿no? Ay Señor, qué grande eres, ¿no? Y entonces lo que me brotaba mucho era cantar salmos, ¿no? Esto de, después de ver cómo es Dios así, de una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y de qué manera, ¿no? Y de a cada uno de una manera, ¿no? Yo que sé, a Caín con la señal para, has hecho mal y has sido desterrado, pero te pongo la señal para que este hijo no me lo maten, y así, y con uno y con otro, sin fin, por los siglos de los siglos. Entonces, siempre yo creo que la ventaja de nuestro Dios es lo de la anchura, altura y profundidad, que podemos ir descubriendo que es infinita y que cada vez es más de lo que nos imaginamos. Si te parece, Oli, por recoger esta conversación tan intensa, podríamos terminar con ese poema de la página 274 con el que culminas el libro, un poema precioso, un extracto de un poema de León Felipe. Voy perdiendo la memoria y olvidando todas las palabras. Ya no recuerdo bien. Voy olvidando, olvidando, olvidando. Pero quiero que la última palabra, pegadiza y terca, que recuerde al morir, sea esta. Perdón. Pues nos quedamos con esta palabra, además toda en mayúsculas, y te agradecemos mucho este libro escrito con tanto cariño, tan bien escrito, este libro para rezar, como dice el prólogo, Memorias del Perdón, figuras bíblicas y modernas que inspiran y que merece muchísimo, muchísimo la pena. Dolly, nos seguiremos viendo, así que, y Eso espero seguiremos. por lo bien que me tratas, porque es una delicia conversar contigo, se pasa sin que una se dé cuenta. Gracias infinitas y gracias a los que nos quieran escuchar y ver. Y nada más, nos volveremos a ver, espero que sí. Claro que sí. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. ¿Te ha gustado esta entrevista con María Dolores López Guzmán sobre Memorias del Perdón? Si es así, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y sobre todo que dialogues en torno a este tema tan importante, tan inspirador, que ha de servirnos de espejo.